Vamos, después de que el sermón pasado vimos la salutación de Pedro y que desde el principio Pedro empieza a darnos en un saludo una enseñanza teológica súper importantísima, ¿no? Desde el principio saludando y atacando, ¿no? Pedro no se esperó y entramos pues a algo buenísimo. Ahí, mira, a menudo esto es algo que pasa muy común en cristianos y mucho más en no cristianos. A menudo pensamos que nos hace falta algo, que a Dios le faltó algo en nuestra vida. Que si yo hubiera tenido esa carrera, si yo hubiera tenido ese intelecto, si yo hubiera sido más alto, si yo hubiera sido más chaparrito, si yo hubiera sido menos gordito, si yo hubiera tenido dinero, si no hubiera tenido tanto dinero. O sea, a menudo estamos inconformes con algo y creemos incluso que Dios llega a ser tacaño con nosotros, ¿no? Se guarda las cosas y en el mundo pues es totalmente clarísimo, ¿no? Todos, absolutamente todos tenemos la conciencia de que Dios existe. Todos, crean lo que crean, todos tenemos la conciencia que Dios existe. Por eso es que el ateo tiene con quién pelear. Si no, no tendría con quién pelear. Cuando no hay con quién pelear, pues no peleamos. Pero por eso hasta ellos tienen la creencia de que Dios está ahí, de que tienen que pelear contra Él. En todos está esto. Pero además de esto, todos conocemos que Dios es bueno. Y entonces, si Dios es bueno, ¿qué está pasando? Entramos a nuestra percepción de lo bueno. Es bien importante que veamos que lo que hace la Biblia a través de toda su enseñanza es transformar nuestra mente para moldear nuestra conducta. Ese es el propósito de la enseñanza de Dios. Una transformación de tu mente y de la mía. De lo contrario, no hay forma de que tú y yo cambiemos, ¿sí? Y sentimos que esta insuficiencia de parte de Dios en nuestra vida pues no nos permite enfrentar problemas, situaciones, angustias y todo lo que se nos viene en la vida. Y entonces nos empezamos a comparar, ¿verdad? Empezamos, es que aquel sí porque pues sí tiene, ¿no? Y allá es que pues sí porque él anda en carro y yo no. Y él, y mira, por lo general el compararnos siempre es una mentira. Siempre es una mentira, porque yo me puedo comparar contigo o tú te puedes comparar conmigo ahorita y nos vemos y felices, ¿verdad? Pero es lo que vemos aquí, ahorita, en este momento. Aún entre cristianos llegamos y ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Es el saludo de todos. Y sí, yo te pregunto si estás bien. ¿De verdad estás bien? ¿Todo está bien en tu vida? No hay problemas, no hay angustias, no hay temores, no hay dudas de lo que Dios enseña. Estás totalmente satisfecho, sigues creciendo y tienes una plenitud en tu vida que hasta podrías decirle a Dios, gracias, pero yo estoy súper bien. Nadie puede decir eso. Todos tenemos situaciones que maquillamos muy bien y que con ese maquillaje es con lo que nos comparamos. Y no es una realidad con lo que tú te estás comparando y a lo cual tú estás viniendo a aplastarte tú solito. No es verdad, es mentira y no hay razón alguna para que tú y yo tengamos estas dudas. No tenemos ninguna razón. Y Pedro nos hace una exhortación y nos anima en esta carta, nos anima al crecimiento en el conocimiento de Dios. Es de suma importancia que nosotros pongamos atención a esta de las tres enseñanzas fundamentales de las que se basa esta carta. Acuérdate que Pedro nos llama al conocimiento de Dios, combate y nos muestra las falsas enseñanzas y principalmente los falsos maestros, la conducta de los falsos maestros. Y por último va a cerrar con la certeza de que Cristo viene. Son los tres temas fundamentales. Y aquí el conocimiento es una palabra clave con la cual empieza Pedro. Y acompáñame, vamos a leer hoy los versículos del capítulo 1, el 3 y el 4. Y vamos a ver lo que dice para que nosotros podamos agarrar esta exhortación y este aliento que Pedro nos da para ser diligentes en el conocimiento de su palabra. Y así dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y mira, este pasaje es súper chido porque nos emociona, ¿a poco no? ¿No te emociona leer todo esto? Aquí se nos deja bien claro la suficiencia de la gracia de Dios en tu vida y la mía. Es totalmente suficiente la gracia de Dios en tu vida y en la mía. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Cuando nosotros empezamos a leer el versículo 3, leemos todas las cosas, ¿verdad? Y cuando leemos todas las cosas, ¿en qué pensamos? Cuando leo todas las cosas, pienso en dinero, ¿qué es lo que me hace falta? Pienso en salud, ¿qué es lo que siento que me hace falta? ¿En qué pienso? En mi escuela, en un esposo, en una pareja, en un perrito para que no esté solo. ¿En qué estás pensando? ¿En tu plan? ¿Es tu plan de lo que habla aquí la Biblia? Allá adelantito dice de qué está hablando acerca de todas estas cosas. Y la Biblia es bien clara. Dice que son todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad. A la vida y a la piedad. Y alguien puede decir, pues sí, a la vida. O sea, las cosas que pertenecen a mi vida, pues son dinero. Yo siento que merezco dinero, siento que merezco ser un trabajador exitoso con una empresa, con un negocio, con un puesto político, con los lujos que yo merezco en mi vida. Y no está hablando de esto. Está hablando de las cosas pertenecientes. Esa palabra perteneciente significa necesarias. Está hablando de algo que es necesario en tu vida y en la mía. Y una necesidad no es un lujo. ¿El dinero es una necesidad? Claro que es una necesidad. ¿Tener millones de pesos en una cuenta es una necesidad? No, no es necesidad. Es el deseo de tu corazón. Y es un deseo descontrolado. Porque mira, muchos, Dios sabe por qué siempre me pone el tema del dinero, pero muchos ponemos nuestra mente en si tuviera aquello. Pero no lo tienes y ahorita sigues vivo y no te ha faltado nada. Entonces, ¿por qué piensas en el si tuviera? ¿Por qué estamos todo el tiempo viendo hacia allá cuando aquí estás vivo? Hoy estás respirando. No tienes los millones que piensas o has imaginado en el banco, pero aquí estás recibiendo algo mucho más valioso que esos millones. No tendrás el negocio que anhelas en tu vida, pero aquí estás. Y Dios te quiere hacer partícipe del negocio más grande de tu vida y de tu existencia. Es impresionante cómo menospreciamos el hecho de que vivimos, el hecho de que no nos falta nada, el hecho de que tú y yo no estamos abajo de un puente como muchas personas lo están viviendo, el hecho de que tú y yo no estamos desconectados y andamos deambulando como muchas personas tristemente lo están haciendo. Allá nunca apuntamos, para abajo nunca vemos. No, ¿por qué no nos comparamos con el indigente que anda sin playera allá afuera, semidesnudo y totalmente ya desconectado y fuera de este mundo? ¿Por qué no lo veo y me veo y agradezco a Dios porque yo no estoy en esa condición? Esto es muy importante, por eso Pedro nos llama al conocimiento de Dios. ¿Y Dios dónde se revela? Aquí, hermanos. No lo vas a encontrar en una experiencia mística, no lo vas a encontrar en el monte Sinaí que se te va a revelar como a Moisés. No, eso no va a pasar. Aquí, ¿quieres ver a Dios? Aquí está Dios. Y aquí tienes que venir a conocer lo que Dios está revelando de Él en su palabra. Y nos está revelando que todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. La vida y la piedad, esa frase hace referencia a un ámbito en donde tu vida y la mía son totalmente agradables a Dios y funcionan completamente para la gloria de Dios. ¿Qué tipo de vida es esa? Es una vida piadosa. No hay otro tipo de vida que pueda hacer eso. Ningún otro tipo de vida alejado de Dios, conforme a lo que Dios nos pide. ¿Qué es la piedad?
La piedad en el griego es eusebeia, es la palabra original, y significa vivir con reverencia, con lealtad y con obediencia a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Y todo lo necesario para la vida y para la piedad, la palabra de Dios nos está diciendo que vamos a recibir lo que necesitamos para llevar una vida piadosa, para pasar este proceso de santificación en el que estamos tú y yo. ¿Es necesario muchísimos recursos? Sí, son necesarios muchísimos recursos. Tú y yo no los tenemos, pero hay alguien que tiene recursos ilimitados y es el que hoy te está hablando. Es el que hoy te está mostrando la importancia de esto. Es el que hoy Dios te muestra qué es lo que necesitas, lo que realmente necesitas. Esto una vez lo hice con los jóvenes y aquí ya una vez también lo compartí. Les pregunté a los jóvenes, analiza tu corazón, ¿cuáles son tus deseos? Y vamos a hacerlo aquí ahorita. ¿Cuáles son nuestros deseos? Todos, sácalos. Sí, ahí nadie los está escuchando. Tú díselo en tu mente. Saca el melate, sí, saca un Bugatti, échate, sí, vuélate la barda, pues son tus deseos. ¿O no? Yo sí deseo un Bugatti. ¿Por qué no? No está mal. Sí, no está mal. Lo material no es lo malo es lo que está dentro de nosotros. Pero ahí están tus deseos. Ya tienes ahí bien claros todos tus deseos. Ok, ahora, ¿cuáles son tus necesidades? Identifica tus necesidades. Muchos en los deseos deseamos dinero, pero en mis necesidades también está el dinero. En mis deseos puede estar un medio de transporte. Es una necesidad, un medio de transporte. En mis deseos puede estar una casa. Es una necesidad, una casa. ¿Cuál es la diferencia entre tus deseos y tus necesidades? ¿Puedes identificar en dónde se perdieron tus necesidades de tus deseos? ¿Cuándo tus necesidades fueron aplastadas por tus deseos? Nosotros mismos no nos conocemos a plenitud. No sabemos realmente lo que necesitamos porque tú y yo tenemos una naturaleza corrompida, una naturaleza caída que nos lleva a hacer uso de todo lo que Dios nos dio para gozar y disfrutar. Nos lleva a usarlo de una forma equivocada, lo cual da como nacimiento una concupiscencia para que de ahí salga mi pecado. Eso es lo que hacemos con nuestros deseos. Y entonces aquí Dios nos está mostrando esto. Mira, Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 8, lo dice de una forma sorprendente. Dice que Dios nos va a dar abundantemente en todas las cosas lo suficiente para que nosotros también abundemos para toda buena obra. Es una abrumadora suficiencia la que Pablo nos describe. Vas a tener todo lo necesario, todo en todas las áreas, en todas. Y a lo mejor alguien nos está diciendo, bueno, pues es que a mí se me cayó el cabello y como que siento que sí le faltó al Señor, ¿no? El Salmo 139 dice claramente al final del Salmo 139, cuando nos habla de la omnipotencia de Dios, cuando nos creó en el vientre, dice el Salmo 139 que el Señor escribió en un libro lo que todos necesitábamos aún físicamente. Y no faltó cosa alguna desde que Dios te creó a ti y a mí en el vientre de nuestra madre. No nos faltó absolutamente nada. Lo tenemos absolutamente todo. Y el tema de este sermón es una pregunta. ¿Te hace falta algo? ¿Te hace falta algo? Es una gran pregunta. Porque si yo no te explico esto, al principio tú me hubieras dicho sí, un buen de cosas, ¿no? Pero aquí vamos a ver que esto es no para tu vida en sueño, sino para una mejor vida. Es una vida que agrada a Dios. Esto es lo que Dios quiere. Y además de todo esto, dice que todas las cosas para una vida piadosa nos han sido dadas por una fuente para lograr este objetivo. Y esa fuente dice ahí en el versículo 3 de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que nos han sido dadas por su divino poder. Es por el poder de Dios
por el que recibimos todo esto. ¿Cómo pasa todo esto? Bueno, la fuente es el Espíritu Santo. Dios toma su Espíritu Santo, lo deposita en nosotros y a través del Espíritu Santo recibimos el poder divino de Dios para poder tener todo lo necesario para vivir una vida piadosa. Y a lo mejor alguien se pregunta, bueno, Carlos, ¿y qué de malo hay que tenga yo dinero? ¿Qué de malo hay que tenga un buen trabajo? ¿Qué de malo hay que yo ande bien vestido? No, ya te dije, no tiene nada de malo. El dinero, el buen trabajo, el buen vestir, no tiene nada de malo. Lo que está mal es nuestro corazón. Porque cuando estamos aquí, mira, en nuestro sueño, incluso alguna vez escuché a un hermano que platicaba ahí un testimonio que alguien le decía, yo quiero diezmarle al Señor, no sé, 50,000 pesos, creo, decía algo así. Y decía, ¿en serio? Sí, dice, nada más le estoy pidiendo que me dé 1,000,000. O sea, estamos negociando con Dios, ni siquiera negociamos con Dios, o sea, queremos verle la cara a Dios. Ni siquiera, no estamos preparados tú y yo para recibir lo que en nuestra mente podríamos desear. No estamos preparados, nos moriríamos. Es Dios negándole las llaves del carro a un niño de 3 años. ¿Es correcto o no es correcto? Es correcto. No sabríamos qué hacer con nuestra vida de ensueño. Y seguro es que aquí tú y yo no volvemos. Eso sí es seguro. No nos volvemos a aparecer por aquí tú y yo porque no tenemos nosotros la capacidad para hacer cosas buenas. Tú y yo no somos buenos, tú y yo no somos suficientes. Es la realidad de nuestra condición y es lo que Dios nos deja ver, y que solo por su divino poder vamos a poder hacer buenas cosas. Y hace poco nos lo enseñaba el pastor Gerardo, y es algo con lo cual de verdad es la forma en la que funciona la salvación. Si tú no entiendes que tienes que ser salvado, pues no vas a buscar quien te salve. Pero hasta que te das cuenta que te estás ahogando es cuando vas a buscar quien te salve. Y mira, nuestra condición, dice la Biblia, que no es que nos estamos ahogando, ¿eh? Nuestra condición, de acuerdo a la palabra de Dios, es que tú y yo ya estamos muertos. Y hay alguien que te quiere salvar y te quiere traer a vida. No quiere salvarte de un atropellamiento, no quiere salvarte de que te ahogues en el mar, no, te quiere sacar de la muerte para llevarte a la vida. Porque en ti no hay nada. Sí, amigo que nos visitas, en ti no hay nada para que tú puedas tener esto. En ti no hay nada para que puedas salvarte. Todo aquel que no conoce a Dios está apartado de Dios, dice la palabra de Dios, que número 1 camina como buey al matadero. Y en segundo lugar, es enemigo de Dios. No puedes tener peor enemigo que Dios. Mira, es mejor ser ucraniano y estar luchando contra Putin que echarte a Dios de enemigo. Entonces, esto es importante porque Dios nos da generosamente, nos da en abundancia su Espíritu desde el momento en que tú y yo nos convertimos. Y esa es la única forma en la cual tú y yo podemos recibir este poder. No hay otra forma, no va a haber otra forma en la cual tú puedas recibir este poder. No hay ser humano que te pueda decir, ven que yo te voy a dar el Espíritu. El Espíritu le pertenece a Dios porque el Espíritu es Dios. Es Dios mismo dentro de ti. Y al Espíritu Santo es a la persona de la Trinidad que más despreciamos. Jesús le pisoteamos su sangre, nos abusamos de la gracia de Dios, tomamos en menos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, pero al Espíritu Santo es al que tratamos peor que con la punta del pie. Es Dios mismo viviendo dentro de ti y de mí. Si tú ya recibiste a Cristo, si tú ya reconociste a Cristo, es la tercera persona de la Trinidad viviendo dentro de ti, Dios mismo dentro de ti. ¿Te es poco eso? ¿Te es poco?
es algo que no vale tanto la pena, por lo cual podemos pecar y no importa que Él esté ahí, que Él sea partícipe y que Él vea lo que hago. Esto es importante, nosotros no podemos menospreciarlo de esta forma, porque a través de Él es que recibimos todo lo necesario para poder llevar una vida agradable. Y a lo mejor, amigo, que me visitas puede estar diciendo, pues yo llevo una vida agradable, o sea, yo tengo buen trabajo, yo tengo por allá unas chicas o unos chicos, yo tengo pues fiestas, yo me la paso bien, o sea, no tengo problemas. No, sí tienes problemas, porque lo que estás haciendo no es vida, es muerte. Por más que tú quieras decir que la pasas bien, claro que no la pasas bien. Ponerte una borrachera, gastarte dinero inconscientemente, no disfrutar de lo que haces, no saber cuándo perdiste el teléfono, no saber ni disfrutar de cómo se te fue ese dinero, andar escondiéndote para que no te vean con la mujer o el hombre con el que entras al hotel. Eso no es vida, eso no es disfrutar. Para que estés 5 minutos en el hotel y 40 bañándote, para que digan que eres un campeón. Eso no es vida. Eso no es vida. La vida es que teniendo todo lo necesario y suficiente, puedas hacer lo que es bueno ante los ojos de Dios, no ante tus ojos, no lo que tú crees que es bueno, no lo que tú crees que es vida. Eso es de lo que Pablo nos está hablando. Son recursos espirituales los que nos da Dios, no son materiales, son recursos espirituales. ¿Para qué son estos recursos espirituales? Pues son recursos que nos van a permitir hacer obras que agradan a Dios y además nos va a permitir llegar a logros espirituales conforme al propósito de Dios. Mira, hay muchos cristianos que hasta la fecha siguen así todos, hasta caminan así con la cabeza agachada. Dicen, no, es que si yo hubiera estudiado. No, pues es que ellos están ahí porque pues si yo tuviera dinero, ¿no? Si yo tuviera para una camisa, si yo tuviera, o si yo fuera, o si yo hablara, si yo hiciera reír, si yo tuviera. Esto no se trata de lo que tú tienes, ni de lo que yo tengo. Esto se trata de Dios. Es Él, a Él sea la gloria, porque de Él es el querer como de Él es el hacer. Él es el que hace todo en nosotros. No somos nosotros. Y mucho menos la capacidad la vas a tener cuando tengas cosas materiales. Cuando tengas cosas materiales, claro que no lo vas a tener. Porque mira, Dios te ha permitido tener de vez en cuando hay algún dinerito, 1,000, 2,000 pesos. Y lo primero que haces es irte a comprar algo en lugar de venir y buscar una Biblia de estudio, por ejemplo. Algo para tu deleite. Algo para lo que a ti te gusta. No queremos invertir en Dios, ni tiempo y mucho menos dinero. Pero sí queremos que Dios, dame, Dios, cúmpleme, Dios, haz, Dios, ayúdame, Dios, mueve, Dios, ya arregla. ¿Y tú? ¿Y tú? O sea, tenemos a Dios como esclavo de nosotros. Nosotros le ponemos el plan a Dios, le decimos, mira Señor, este es mi plan, te invito para que tú nada más arregles, porque mi plan está bien, tú nada más ahí échame la mano en lo que me falta y ahí nos vemos. No se trata de esto, no se trata de esto a lo que nos llama, a lo que nos está llamando Pedro en esta exhortación. Y es un pensamiento que tenemos mucho en la mente. Y fíjate lo que nos dice Pablo en Colosenses 2. Colosenses 2, capítulo 8, hablando de estos pensamientos acerca de nuestra percepción de lo que es bueno, de lo que Dios se supone que tendría que hacer, de lo que, todas las cosas para mi vida podrían representar, incluso tomando la Biblia para llevar la verdad bíblica a mi conveniencia. Pablo nos dice esto en Colosenses 2, 8, mira que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según
Cristo. Pablo también hablando en contra de las falsas enseñanzas. Lo que enseña el mundo es totalmente falso, es mentira, porque hay alguien que gobierna ese mundo y es el padre de la mentira. Y aquí esto que dice Pablo al principio, mira, que nadie los engañe, ese los engañe significa les robe. Y Pablo está llamando a que pongamos atención para que nadie nos robe la verdad de lo que enseña Cristo. Que nadie te robe la verdad. ¿Y cómo voy a evitar que alguien me robe la verdad? Pues conociendo la verdad. No hay otra forma. Tú no vas a poder evitar ser engañado si no conoces la verdad. El día que tú conoces la verdad, entonces cuando te presentan una mentira, de inmediato identificas que es mentira y paras la mentira. Pero si nada más venimos, traigo la Biblia porque bueno, luego me dicen que la levante y así ya no me veo tan mal, ¿no? Y nomás nunca la ojeamos y todo lo que me dicen, sí, amén, sí, amén, sí, amén. Y cuando vienen por allá y también te dicen, también dices, sí, amén, y ahí estás abriendo la boca en un restaurante para recibir el Espíritu. Ahí estás creyendo que de verdad cae polvo de oro del cielo. Crees que realmente un hombre te va a dar, te va a llevar, te va a acercar. Y sí, hay un hombre que te va a dar, te va a llevar y te va a acercar a Dios. Y ese solo es Cristo, nadie más. Ningún ser humano tiene el poder de llevarte, acercarte o darte algo que solo Dios puede dar a través de Cristo. Nadie lo puede hacer. Y por eso es que Pablo nos alerta también en esto, que nadie te robe la verdad. ¿Con qué? Con todas las mentiras, filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres. Y eso es lo que más traemos tú y yo en la mente, las tradiciones de las enseñanzas humanas. Mijo, échale ganas para que seas alguien en la vida. Ahí está la primera tradición que te meten desde pequeño. Para que seas alguien. Ahí está el Chapo, fue alguien. Él cumplió, es alguien. No es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos con lo que la tradición humana nos ha enseñado que es lo bueno, sino con lo que verdadera y espiritualmente nos manifiesta a través de su divino poder. Esto es lo que tú y yo necesitamos, ¿sí? Y habla de discernimiento verdadero. Mira, por ejemplo, si vamos a Juan 16:33, acompáñame a Juan 16:33. Y vamos a leer ese versículo que es muy, muy conocido. Ahí estamos en Juan 16:33 todos. Y fíjate lo que dice Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa es una de las frases más usadas por los cristianos, ¿a poco no? ¿A poco no? Y hasta decimos amén, ¿sí? Pero ¿a qué le dices amén? De todo ese párrafo, ¿a qué le dices amén? ¿Tu amén está en que en el mundo tendrás aflicción? Ahí está tu amén. Porque déjame decirte que eso es una certeza. Cristo te lo está prometiendo, que vas a tener aflicción. Pues ¿para qué vine hoy? Me hubiera quedado en mi casa. Es una certeza que vas a tener aflicción. ¿Por qué vas a tener aflicción? Porque la aflicción es una evidencia de que el mundo te está negando, porque tú no perteneces al mundo, porque tú ya tienes una pertenencia nueva que es en los cielos. Porque tú has venido realmente y genuinamente a ser hijo de Dios. Y porque todo lo que acostumbra el mundo, todas las mentiras del mundo, tú las combates con la verdad, y entonces el mundo choca contra la verdad y tú vas a padecer, pero vas a padecer gozoso porque te vas a dar cuenta y vas a vivir en realidad que tú no perteneces aquí, que hay un Padre que te está esperando en los cielos. Y ahí está el amén. No en la paz. Todos queremos paz, sí, todos queremos paz, pero Pedro nos dijo, gracia y paz te sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Paz sí queremos, pero conocer más a Dios, no, pues está bien, hay que suban y me expliquen los domingos y ya con eso la hago, ¿no? Ahí está. La paz está en el conocimiento de Dios.
La confianza de que Cristo ha vencido al mundo está en el conocimiento de Dios. ¿Cómo venció Cristo al mundo? ¿De qué forma venció Cristo al mundo? Porque la cruz dice que Cristo venció al pecado y a la muerte. ¿Y de qué forma venció Cristo al mundo? En su vida, en sus 33 años de vida, una vida perfecta, alejada del pecado, alejado de los deleites y placeres del mundo. En ese momento Él cumplió con toda la ley de Dios para tener un sacrificio perfecto y poder darnos esa vida a nosotros, y que ahora podamos confiar porque Él venció el mundo y me ha dado esa victoria a mí también. Pero si yo no conozco de qué forma venció al mundo, yo nada más digo amén, sí, venciste al mundo, no sé cómo, pero amén, ya venciste al mundo, Señor, sí, bravo. Es necesario el conocimiento, es necesario, porque si seguimos leyendo aquí en nuestro pasaje base, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, y aquí está el medio por el cual nos han sido dadas, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora ves por qué es tan importante entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lees atrás lo que dice Pablo habla de todo lo material. Pablo habla de que estuvo preparado para pobreza, para riqueza, para sufrir, para gozarse, para hacer absolutamente todo. Y si nos vamos un poquito más a fondo con Pablo, nos cuenta de sus naufragios, de todas las veces que lo latigaron, la vez que lo apedrearon y casi muere, todas las persecuciones, todo lo que padeció dentro de la cárcel. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está diciendo, todo eso lo viví y hoy estoy aquí, no por mí, por Él. Hoy tengo la confianza de decirte que no importa lo que venga a tu vida, en Él vas a poder soportar todo, porque de Él, por Él y para Él son las cosas. Aún tu vida y la mía, tu propósito y el mío están en la mano de Dios. Y de esto es de lo que quiere que nosotros entendamos. El Señor nos llama a esto. A esto se nos llama, a entender que es por medio de este conocimiento por el cual se nos van a dar estas cosas. Es una provisión del poder espiritual que nunca se corta. Nunca se va a cortar, porque esta palabra han sido dadas, en el griego es doreomai, así como suena, doreomai, y significa otorgar, dar, conferir o ceder algo de muy alto valor. Y es un verbo pasivo perfecto. ¿Qué significa un verbo pasivo perfecto? Número uno, el pasivo es que no depende de nosotros, sino que la acción la recibimos de alguien más. Y cuando es perfecto quiere decir que fue una acción que se cumplió en el pasado, pero que tiene resultados continuos hasta el presente. No se corta la provisión de Dios. Nosotros pecamos y nos alejamos de Dios, y nosotros en nuestra apatía espiritual, nuestro desinterés, nuestra insensibilidad, la dureza de nuestro corazón, no hacemos uso o no nos interesa saber de esto. Eso no nos quita que ya nos ha sido dado todo lo necesario. Todo lo necesario ahí está. Nadie va a poder venir a Dios y decirle, oye Dios, es que yo pequé porque tú nunca me diste lo suficiente dinero para poder resistir. Es que yo pequé y yo caía y yo no podía porque a ti te faltó darme más inteligencia. Pablo dice en 2 Corintios 9, dice que nuestra capacidad no es de nosotros mismos, sino proviene de Dios. Es Él el que nos da todo, es Él el que establece apóstoles, es Él el que deja quién hable y quién no hable, es Él el que está esperando la disposición de tu corazón. Él no está esperando tu intelecto, Él no está esperando tu posición social, Dios no está esperando que tengas cosas materiales, Dios está esperando una sola cosa, un corazón humilde y contrito. Es lo único que está esperando Dios. Es lo único.
Mira, el llamamiento más especial dentro del cristianismo fue los apóstoles. Y los apóstoles eran personas que muchos de ellos eran indoctos. Eran pescadores. El pueblo de Israel era un pueblo que era sumamente indocto. La gran mayoría se aplicaban a oficios, eran agricultores, eran pastores, eran pescadores, carpinteros, tenían oficios porque el requisito para llevar un estudio académico en ese tiempo era sumamente alto. Mira, para entrar a la primaria, porque era comparado con hoy en día, para entrar a la primaria tenías que saberte de memoria el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y mira, tú y yo con trabajos Juan 3:16 y a lo mejor 2, 3 versículos del Salmo 23 vagamente recordamos. O sea, tú y yo estaríamos fritos. Aquí nadie tendría un título si viviéramos en Israel en esa época. Y así estaba la mayoría de la gente. Por eso es que hay tantísimos salmos. Y por eso es que los salmos tienen tantísima doctrina, tantísima enseñanza profunda. Porque no sabían leer ni escribir, pero sí sabían cantar. Y a través de alabar a Dios es como Dios instruía. No estaba en ellos, no era su voz bonita, no era su capacidad de tocar instrumentos, era que Dios hacía a través de su poder divino en ellos. Así como hoy, Dios no te está dando nada más un salmo, Dios ya te dio a la tercera persona de la Trinidad para que tú cumplas con esto, para que puedas conocer realmente lo que dice la Biblia. En ningún versículo Dios te pide el título, o no hay ninguna parte aquí donde Dios te diga: a ver, lléname una solicitud, vamos a hacerte un examen psicométrico, a ver si estás bueno para leer la Biblia, si no, para que de una vez te consuman el infierno. No. Dios no te pide ningún requisito más que un corazón dispuesto. Que vengas a arrepentimiento, que reconozcas que tu vida está mal, que no hay suficiencia en ti, no hay nada que puedas hacer para ser salvo. Necesitas crecer en el conocimiento de Dios. Esto es de verdad que es algo que debe marcarnos. Debe marcarnos, debe enseñarnos, porque el gran poder que Dios manifestó para darnos vida espiritual es ese mismo poder que va a mantener a plenitud esa vida. Es eso lo que va a hacer Dios. Romanos 8:32 dice que es aquel que entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos iba a dar todas las demás cosas? Y Dios no entregó a su Hijo en la cruz para que tú y yo termináramos una carrera, un doctorado, una maestría, y entonces sí viniéramos con todo nuestro intelecto, con todas nuestras riquezas, nuestro poder y nuestra gloria, vanagloria más bien, para que entonces sí Dios nos pudiera usar. Dios entregó a su Hijo en la cruz para cumplir un propósito espiritual en ti y en mí. Es su propósito, no el nuestro. ¿Cuál es su propósito? Romanos 8:29, acompáñame ahí a Romanos 8:29. Y aquí dice la palabra de Dios: porque los que antes conoció también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está por qué Dios nos dio todo lo necesario para una vida piadosa. La vida piadosa es el reflejo de la imagen de su Hijo. Y es el propósito que tú y yo desde antes de ser creados ya teníamos como cristianos. Y es a lo que te quiere llevar a ti, amigo y amiga, que no has recibido a Cristo y que hoy nos visitas o nos ves a través de las redes sociales. Es el llamado que Dios te está haciendo. Que lo que estás haciendo no te es suficiente. Por más que tú creas que vives bien, que no necesitas, lo necesitas y Dios te lo está mostrando. Es lo que necesitamos. Es una verdad, sí, es una verdad. ¿Te incomoda? Sí, te incomoda. Puedes verlo hasta aburrido. Sí, porque estás muerto espiritualmente. Es por eso. Porque en ti no está la capacidad de escuchar, de agradarte en Dios, de buscar a Dios. Y lo confirma Romanos 3. No hay uno bueno, uno solo bueno no hay. No hay quien busque a Dios. Pero en su misericordia es Dios el creador de todo el que te está buscando hoy, amigo. Y a nosotros, hermanos, nos está llamando y nos está jalando la oreja.
Porque creemos dentro de huecas sutilezas y de tradiciones humanas, que porque ya sirvo, ¿verdad? Ese es de los mejores justificantes que nos ponemos de que ya llevamos una buena vida, ¿no? Ya sirvo, ya estoy aquí arriba, ya la hice, ¿no? Yo ya estoy sirviendo, ya que venga Cristo por mí, porque ya quiero mi recompensa eterna, yo ya entendí, ya estoy del otro lado. No, no es así. El servicio no es para calmar tu conciencia. El servicio es porque ya entendiste que vienes a servir y porque has entendido que tienes que conocer a Cristo, porque Él es el ejemplo del servicio. Y servidores, no podemos servir sin discipularnos. No podemos. No podemos estar sirviendo tratando de engañar a mi líder, porque a lo mejor lo vas a engañar. Pero a Dios, de Dios nadie se burla. Y es Dios quien hoy te está hablando. Yo no me saqué esto de ningún lado. Aquí está escrito que tenemos que crecer. El conocimiento de Dios a eso nos lleva a un crecimiento. Es un crecimiento al que nos va a llevar el conocimiento de Dios. Y lo podemos ver precisamente, Pedro nos lo dijo, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y fíjate lo que nos dijo Pedro en la carta pasada, hablando de esta importancia de crecer. Dice 1 Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. ¿Cómo? ¿No ya soy salvo? ¿Cómo voy a crecer para salvación si ya soy salvo? Habla del proceso de santificación, porque tu salvación y la mía no han sido completadas. Estamos en un proceso. Acuérdate que la salvación tiene 3 etapas. Justificación, que es cuando recibes a Cristo y Dios te imputa la justicia de Cristo a ti y a mí. Santificación, que es el proceso en el que tú y yo ahorita estamos, en el cual Dios nos da todo lo necesario para aguantar pruebas, para aguantar toda la cochinada que sale de nuestro corazón y para hacer morir nuestra carne y dejar que Dios cumpla su propósito, de hacer la imagen de Cristo en mi vida. ¿Y qué nos falta? La última etapa, glorificación. Pasar por este proceso de santificación, lo que vamos a sufrir y vivir y pasar tú y yo, Dios sabe por qué, pero Dios sabe que es necesario para tu vida y la mía, para que podamos llegar a poderlo ver tal como Él es. Mira, si Dios nos salvara y de inmediato nos llevara al cielo, caeríamos muertos por toda la cochinada que hay en nuestro corazón. Eso es lo que está hablando, esto es de lo que nos está hablando, que debemos desear para ese crecimiento. Ok, estás creciendo en la salvación, ya estás sirviendo, perfecto. Desea el alimento. Aquí Dios no dice desea servir. Aquí Dios no dice desea cumplir requisitos. Aquí nos dice desea como niño recién nacido la leche. A un niño recién nacido no se le enseña a pedir leche. Por naturaleza tiene este deseo. Y todo cristiano nacido de nuevo por naturaleza debe tener este deseo. Ahora, el que sea por naturaleza no quiere decir que es fácil. Por naturaleza las mujeres pueden dar a luz, pero es fácil dar a luz. Pero Dios te da un mandato, dice desea. No te dice cuando quieras búscame. Es una ordenanza, desea. Y esta palabra desea significa anhelar, ansiosa, profunda e intensamente algo. Y eso es lo que Dios quiere que hagas con su palabra. Que la desees con la conciencia que tiene un niño recién nacido de que si no come se muere. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Es de suma importancia porque si leemos el versículo 4 para ya ir cerrando, dice que por medio de este conocimiento es que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El conocimiento de su gloria y excelencia es lo que nos va a entender la razón de estas promesas. Porque por la gloria y excelencia de la persona de Cristo y de su vida moral es que somos atraídos a este llamamiento. Y teológicamente, hermanos y amigos que nos visitan, el llamamiento tiene 2 aspectos: llamamiento general y llamamiento efectivo.
El general es la invitación que ahorita todos están escuchando, creyentes o no creyentes, de lo que Dios dice y te está mostrando para que vengas y aceptes la salvación. Ese es el llamamiento general. El llamamiento efectivo es un llamamiento activo, el cual te lleva a salvación. Pero no solo te lleva a salvación, también te lleva a anhelar todo lo que tiene que ver con Dios. Es la fe genuina en la cual tú y yo recibimos, reconocemos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, sabiendo nuestra incapacidad, sabiendo que en nosotros no hay nada, y entonces nos lleva a despertar espiritualmente, a dejar de pensar que esto es aburrido, a dejar de venir los domingos nada más porque mi mamá me dijo o nada más por quedar bien con la chiquita. No, te lleva a anhelar esto porque realmente empiezas a despertar y a vivir espiritualmente lo que Dios te está hablando. Es lo que te va a entregar ese propósito divino de ser formado a la imagen de Cristo. Y además este llamamiento es inmutable. Pablo lo dijo. Son irrevocables los dones y el llamamiento. Y es este llamamiento efectivo, no llamamiento general. ¿Sí? Y por esto es que podemos tener preciosas y grandísimas promesas. Mira, si tenemos un Señor y Salvador que es glorioso y excelente, pues las promesas obviamente tienen que ser preciosas y grandísimas. Pero yo quiero hacerte una pregunta: ¿para qué son las promesas? ¿Para qué tomas las promesas? ¿Para sentir bonito? ¿Para animarte? ¿Para motivarte? ¿Para fortalecerte? Podría ser la respuesta más teológica, ¿verdad? Que creemos que podríamos dar. Pero ¿fortalecerte en qué? ¿O con qué? ¿O para qué? ¿Para qué tomas las promesas? Aquí la palabra de Dios nos lo dice. Fíjate lo que nos dice. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Esta es la razón por la cual tú y yo tenemos preciosas y grandísimas promesas. Son herramientas que nos sirven para combatir los deseos pecaminosos que también prometen, pero lo que prometen es mentira. Y las preciosas y grandísimas promesas de nuestro Señor son verdad y son verdad eterna. Sublimes, por arriba de cualquier promesa que te pueda hacer el pecado. Y es con lo que tú puedes combatir esos deseos. Por eso lo dice al final: vas a ser partícipe de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción. Dios nos da todo lo necesario también para luchar, para llevar esa vida piadosa en lucha contra las promesas falsas del mundo, contra las verdaderas. Pero si tú no las conoces, y acuérdate que esa palabra conocer se me fue la palabra, acá la tengo, espérame, ahorita te digo la palabra en griego, pero esta palabra conocer es una palabra que nos lleva a un conocimiento profundo. Es un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Epignosis es en griego. Es un conocimiento profundo, es un conocimiento en el cual estoy participando y relacionándome íntimamente con la persona y con la vida de Cristo. Estoy conociendo realmente que Dios me dice confía, y que realmente ya he confiado, que puedo venir a mi trabajo y sostener que soy cristiano y predicar y hacerme a un lado de los chistes vulgares y que se rían, pero yo tengo confianza porque sé a quién estoy siguiendo. De eso se trata la confianza en Dios, de probar que realmente Dios es confiable. Lo tienes que vivir, es ese conocimiento el que Dios nos pide, un conocimiento vivencial. Y cuando tú estás tomando esta naturaleza divina, que esto no enseña que vamos a ser dioses. No es una enseñanza de que tú y yo vamos a adquirir la deidad de Dios, claro que no. Nos habla de su naturaleza divina en cuanto a una vida piadosa. Nos habla de sus atributos comunicables que tú y yo podemos manifestar. Y el principal de sus atributos comunicables es que Dios es santo, santo, santo. Y esta es de la naturaleza que puedes participar. De la santidad. Alejándote de las mentiras del mundo, de los falsos maestros, de las conductas completamente inmorales a las que llevan esas falsas enseñanzas, porque no hay un entendimiento correcto. Incrédulamente o a propósito también no lo quieren entender.
porque les conviene más no entenderlo. Pero Dios te está hablando y te está llamando a esto, a que salgas de eso, a que tomes esas promesas para luchar. Jesús hizo todo, por eso al final dijo consumado es. Pero el que Él haya hecho todo no nos deslinda de la responsabilidad de lo que tú y yo tenemos que hacer. Por eso es que al final se nos da un verbo activo, un verbo que tú y yo tenemos que hacer. Habiendo huido, te toca a ti y a mí huir de la corrupción, abrazando estas promesas. Mis hermanos, Dios no está preocupado ni ocupado en hacernos felices. Dios no quiere realizar nuestros sueños. Dios está ocupado en cumplir su propósito en tu vida y en la mía. ¿Y sabes qué? Su propósito es mucho más sublime y hermoso que lo que tú y yo creemos que podría ser la vida. Y es a lo que nos está llamando, a no dejarnos engañar, a no perdernos en esas falsas enseñanzas, sino a mantener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe y seguir creciendo y creciendo en unidad, porque el cuerpo no crece primero un brazo y luego otro. El cuerpo crece junto y los que tienes a tu lado son necesarios también para el crecimiento. Entonces, sigamos creciendo, hermanos, en el conocimiento de Dios y vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias por permitirnos tener esta enseñanza. Gracias por todo tu amor. Gracias, Padre, por que podemos leer y analizar tu verdad, Señor. Y porque nos hemos dado cuenta que hemos caído, Señor, muchas veces en muchas sutilezas, en muchísimas tradiciones a las cuales nos amoldaron, pero tú nos dejas claramente escrito que puesto que tenemos tales promesas, nos limpiemos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y eso es lo que queremos, Padre. Queremos perfeccionar esa santidad, Señor. Queremos confiar, creer y abrazar con todo nuestro ser tus promesas antes que las del mundo. Descansar en eso, en esa suficiencia abrumadora y total de tu gracia divina para darnos todo lo necesario para poder ser edificados, para poder crecer, para poder estar moldeados por el alfarero y terminar con la imagen de Cristo. Ayúdanos así cumplirlo, Señor. Ayúdanos a no hacer oídos sordos, sino a realmente poner por obra, a hacer nuestra parte, Señor, porque sí, tu gracia está ahí, pero también tu gracia va ligada a nuestra obediencia. Y ahora nos has dado vida y libertad para hacerlo y te rogamos que nos ayudes a hacerlo, Señor, que nos perdones. Y si tú nunca habías oído este mensaje, si tú no sabías que en ti no está lo necesario para poder llegar al cielo, para poder no solo llegar al cielo, sino poder ser llevado a Dios, hoy es lo que Dios te muestra. Y si hoy quieres tú recibir esto, haz esta oración conmigo, con todo tu corazón, y dile: Señor, yo no sabía que la vida que yo creía que llevaba no era vida. Yo no sabía que en mí no está la capacidad de hacer lo bueno, que por más que yo creía que hacía cosas buenas, en realidad las estaba haciendo lejos de ti, fuera de tu agrado. Pero hoy quiero pedirte perdón. Perdón por mi vida lejos de ti. Perdóname por todos mis pecados, mis faltas, por ir en contra tuya. Y hoy no quiero seguir de tu enemigo. Hoy quiero hacer la paz contigo, Señor, y te ruego que tú entres en mi corazón y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén.